Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para tener otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, den like a los videos, comenten. Esto sirve para que este canal pueda crecer y esta plataforma YouTube pueda sugerir este video a otras personas. Hermanos, muchas personas van a conocer el Evangelio, van a conocer la verdad presente a través de este medio. Así que, hermanos, apoyemos. Mandamos un saludo a todos nuestros amigos y hermanos. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, predicamos la verdad presente desde El Salvador, país centroamericano. Así que, hermanos, para no perder más tiempo, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este privilegio que nos das de poder una vez más predicar tu palabra. Danos esa inteligencia que solamente proviene de lo alto, esa sabiduría, para que podamos crecer en conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a interpretar tu palabra correctamente, tal como tú la quieres que lo hagamos. Danos discernimiento también a los hermanos que van a escuchar este mensaje, a nuestros amigos, que ellos puedan crecer en conocimiento, puedan ellos afianzar su fe, puedan conocer la sana doctrina, para que así podamos conocer el verdadero evangelio. Danos sabiduría, Señor, en esta ocasión, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que se pongan cómodos, tomen su Biblia, porque vamos a tener una clase teológica. Vamos a analizar un tema supremamente importante, hermanos, y para eso necesitamos discernimiento, hermanos. En este canal, hermanos, hacemos estudios sólidos de doctrina, profecía y apología. En este caso, hermanos, vamos a estudiar la sana doctrina. Como les dije, hermanos, necesitamos discernimiento. ¿Qué es discernimiento? El discernimiento, hermanos, es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es verdad y lo que es casi verdad. Noten, dije casi verdad. O sea que en el Evangelio, en el plan de salvación, no hay casis. Es verdad o es error. No hay términos medios. Por eso estoy usando este concepto. Discernimiento es la capacidad intelectual de saber distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es verdad y lo que es casi verdad. Porque vamos a ver de que el diablo es astuto para engañar a los ingenuos. El discernimiento es un atributo del Espíritu Santo que Dios le da al creyente. Sus hijos, los hijos de Dios, tienen que tener discernimiento. Un hijo de Dios tiene que tener sabiduría, tiene que tener inteligencia. El discernimiento es esencial para nosotros, hermanos. Si usted y yo no tenemos discernimiento, vamos a ser engañados por el enemigo. El discernimiento fue una orden dada a los sacerdotes levitas y por ende también al pueblo. Esto está en Ezequiel 44:23, dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir, ahí está la palabra discernir, entre lo limpio y lo no limpio. Discernimiento, hermanos. Hoy más que nunca, como hijos de Dios, necesitamos discernimiento, hermanos. Pidamos a Dios ese discernimiento para ser analíticos, para ser estudiosos de la palabra, para que podamos hacer diferencia entre la verdad y el error, y entre lo que es verdad y lo que es casi verdad. Noten cómo dice Hechos 17, versículo 11 al 12. Estoy usando esta cita como un preámbulo, como una introducción, porque vamos a estudiar un tema caliente y necesitamos, hermanos, discernimiento. En Hechos 17, versículo 11 al 12, encontramos que los cristianos de Berea eran hijos de Dios que estaban en Berea, eran unos grandes estudiosos de las Escrituras y tenían discernimiento. Dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. O sea, que no se conformaban con lo que oían de Pablo, aplicaban el discernimiento, iban a las escrituras para ver si lo que decía Pablo estaba en armonía con las escrituras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y noten, para ver si las cosas eran así, dice. Y así creyeron muchos de ellos. Noten, esto se llama seguir a Cristo con el intelecto, no por emociones, no por sentimientos. El verdadero evangelio convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio, y eso tiene que ver con el intelecto. Aquí vemos que los de Berea, estos cristianos, usaron el discernimiento, usaron el intelecto, y eso lo llevó a creer en el evangelio, a aceptar el evangelio. La predicación del evangelio no se basa en emociones y sentimientos. La predicación del evangelio habla al intelecto, y con un uso de razón, con un intelecto santificado, los hijos de Dios se convierten a Cristo. Y dice, y así creyeron muchos de ellos, mujeres griegos de distinción y no pocos hombres. ¿Pero por qué? Porque ellos se fueron a estudiar las escrituras, hermanos. Esto es discernimiento. Necesitamos, hermanos, hoy más que nunca, discernimiento. Usted, miembro de iglesia, necesitamos discernimiento. Usted, miembro activo o recién entrado a la iglesia, necesitamos discernimiento. Usted, anciano de iglesia, usted, director de escuela sabática, usted, líder de los jóvenes, necesitamos discernimiento hoy más que nunca, porque Satanás está atacando al pueblo de Dios por diferentes formas. Y necesitamos discernimiento. Noten cómo dice la matutina de Elena de White, Maranata, el Señor viene, en la página 198, párrafo 6, dice así. Noten, esto tiene que ver con discernimiento. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, las falsedades estarán tan mezcladas con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Hermanos, pidamos a Dios discernimiento, porque un cristiano que no tenga discernimiento es una presa fácil de Satanás, hermanos. Satanás juega con un cristiano sin discernimiento, así como un gato juega con un ratón. El diablo se burla de aquellos cristianos que no tienen discernimiento. Por lo tanto, hermanos, hay que pedir a Dios discernimiento. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 574, párrafo 1, hermanos. Noten por qué es necesario el discernimiento. Porque el diablo tiene una táctica bien refinada para engañarnos. ¿Y cuál es? Dice así, la sirve el Señor, en Conflicto de los Siglos, página 574, párrafo 1, dice: una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de la verdad para cohonestar aquel. Esto dice el Conflicto de los Siglos. Yo me preguntaba, ¿qué es cohonestar? Para eso el diccionario. Tengo el diccionario RAE. Descargué la aplicación del diccionario RAE de la Real Academia Española y busqué qué es cohonestar. Dice así: dar apariencia de justa o razonable a una acción que no lo es. O sea, que Satanás, para hacer atractivo el error, usa suficiente verdad con una pizca de mentira. Así el error parece atractivo. Y si nosotros no tenemos discernimiento, vamos a ser presa de Satanás. Iglesias, necesitamos discernimiento. Ancianos, necesitamos discernimiento. Líderes de iglesia, necesitamos discernimiento. Por falta de discernimiento, muchas iglesias están apoyando la apostasía. Por falta de discernimiento, muchos ancianos están apartándose de la verdad y cayendo en apostasía. Por falta de discernimiento, muchos líderes están apoyando y aplaudiendo el error. Por falta de discernimiento,
Muchos hermanos, por falta de discernimiento, no saben a quién creerle. Por falta de discernimiento, muchos hermanos se confunden y no hayan qué camino seguir. Por falta de discernimiento, muchos hermanos apoyan el error. Noten qué importante y vital es el discernimiento. Por eso es que era vital que los líderes de Israel, los sacerdotes, tuviesen discernimiento. Era un requisito indispensable para los sacerdotes levitas en el santuario, tener discernimiento. Ahora, hermano, ¿por qué usé estas citas como introducción? Aquí viene lo interesante, hermano. Vamos a seguir hablando del libro Conflicto de los Siglos que la casa editora Haces manipuló, quitándole un 40% del contenido original, simplemente por no ofender al sistema católico romano y al protestantismo apóstata. El libro Conflicto de los Siglos, publicado por la casa editora Haces en Sudamérica, es una verdad ponzoñosa. Por lo tanto, un libro que contenga una verdad a medias, eso es un error completo porque no se está entregando la verdad completa. Vamos a ver algo interesante, y esto se pone súper interesante. Quiero que se concentren, hermanos. Aquí en mi mano tengo el libro Conflicto de los Siglos de IALPA, la que se entregó en Centroamérica y en muchos países. Este libro está completo. Es la revisión de 1911 que Elena de White aprobó antes de morir. Es interesante, hermanos, que el libro manipulado y mochado que publicaron en Sudamérica no solamente suprime la verdad, sino que también ataca el mensaje adventista. Noten lo que investigué. Esto es terrible, hermano. Por eso es que les dije, necesitamos discernimiento. Es interesante que el libro Conflicto de los Siglos, manipulado y mochado por Sudamérica, por la casa editora Haces, no solamente suprime la verdad, sino también que ataca el mensaje adventista. Interesante. El libro Conflicto de los Siglos, manipulado, ataca el concepto de pecado que da la Biblia. Lo ataca sutilmente. Por eso es que les dije, necesitamos discernimiento. Una persona que no tenga discernimiento no va a captar el error sutil. Interesante. Pero como sabemos de que en este canal, ese es el objetivo de este canal, desmantelar errores teológicos y falsas doctrinas. Por eso, hermanos, antes de subirlos a este púlpito, pasamos horas y horas estudiando, leyendo. Paso algunas veces hasta 6 horas estudiando la Biblia y el Espíritu de Profecía. Porque necesito, hermanos, transmitirle a ustedes la verdad 100% bíblica, basada en la Biblia y el Espíritu de Profecía. Es interesante que el libro mochado, así le llamo yo, mochado, que publicó la casa editora Haces en Sudamérica, no solamente ataca, no solamente suprime la verdad, sino que también ataca el concepto bíblico de lo que es pecado. Es interesante, hermanos, que en el tema, el origen del mal y el dolor, hay una modificación sutil que ataca el concepto legítimo de pecado, el concepto bíblico que da la Biblia de pecado. Ustedes se van al capítulo 29 del libro Mutilado por la casa editora Haces, van al tema el origen del mal y el dolor y van a leer el siguiente párrafo que habla del origen del pecado, y noten cómo ellos lo escriben. Noten que voy a leer de primero el libro Mutilado, capítulo 29 del libro Mutilado por la casa editora Haces. Repito, para que no vaya a haber ninguna confusión y ustedes estén poniendo atención a lo que estoy diciendo y que me vayan siguiendo. No quiero que crean lo que yo digo, quiero que me vayan siguiendo y se concentren. Noten cómo dice este párrafo en el libro Mutilado, en el capítulo Origen del mal y el dolor. Dice: el pecado es un intruso por cuya presencia no puede darse ninguna razón. El excusarlo sería defenderlo. Si se pudiera encontrar una excusa para ello,
dejaría de ser pecado. Y dice lo siguiente: el pecado es el desarrollo de un principio que está en guerra con la ley de amor, la cual es el fundamento del gobierno divino. Este es el párrafo que está en el capítulo 29 del libro Mutilado por la casa editora Haces, tema el origen del mal y el dolor. Esta cita se le suprimió un párrafo o una frase que es la que define lo que es el pecado. En el libro Mutilado se le suprimió esa cita o ese párrafo, y lo voy a leer en el libro original. En el libro original, noten cómo dice: Conflicto de los siglos, página 484, el mismo capítulo o el mismo tema, el origen del mal y el dolor. Noten cómo dice la cita original, y esto lo dice también en inglés: el pecado es un intruso. Estoy leyendo la cita original hoy. No hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Ahora, y noten lo que le quitaron en el libro Mutilado. La única definición de pecado es la que da la palabra de nuestro Dios. Noten cómo está diciendo, esto es lo que le quitaron. La única definición del pecado es la que da la palabra de nuestro Dios. En el libro Mutilado se suprimió, no aparece. Y usted me va a decir, bueno, lo parafrasearon o lo resumieron. Algunos me han dicho así, que fue que lo resumieron, pero que dice lo mismo. Recuerden lo que dije al principio: necesitamos discernimiento, hermanos. Si usted no tiene discernimiento, va a confundir un murciélago con un ángel. Una persona que no tiene discernimiento, a una herejía le puede llamar un mensaje de Dios. Discernimiento. En la cita mutilada se le suprimió lo que dice claramente la cita: la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. Esa frase se la quitaron en el libro Mutilado. ¿Por qué no la dejaron? ¿Cuál es el problema? Si es una cita tan corta, ¿por qué no la dejaron? Noten que el libro Mutilado no solamente suprime la verdad, sino también que ataca el concepto de pecado, el concepto bíblico de pecado. Y ahora vamos a ver por qué razón el no tener un concepto claro de lo que es pecado, eso afecta nuestra teología como adventista. El no tener claro lo que es el pecado, eso afecta nuestra teología y nuestro mensaje. Y se alteran todas las demás doctrinas y creencias de la iglesia adventista si no tenemos un concepto claro y definido de lo que es pecado. El libro Mutilado lo que hace es hacer un ataque sutil y que muchos no lo pudieron identificar porque no tienen discernimiento. El libro Mutilado, en una forma sutil, atacó el concepto de lo que es pecado, el concepto claro. Elena de White en la cita original dice: la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. La cita de Mutilada solamente le pusieron así: el pecado es un desarrollo de un principio que está en guerra con la ley de amor, la cual es el fundamento del gobierno divino. No aparece en el libro Mutilado la frase: el pecado es transgresión de la ley. Interesante. Notaron claramente que quitaron la definición de lo que es pecado. Solo dejaron el párrafo que dice: el pecado es el desarrollo de un principio que está en guerra con la ley de amor, el cual es el fundamento del gobierno divino. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ver dónde está el error sutil aquí, y que en una forma subliminal
les puede estar dando una información equivocada a la gente que lea esta frase. La gente, si no tiene un discernimiento, esta clase de mensajes subliminales quedan impregnados en la mente. Por eso es bien importante, hermanos, que en este estudio vamos a hacer un estudio exegético y profundo sobre lo que es pecado y por qué es peligroso haber suprimido esa frase tan importante o ese versículo bíblico que Elena de White había incrustado en su cita al decir de que el pecado es transgresión de la ley. Pero en el libro mutilado se la quitaron. Bueno, ahora vamos a tener el estudio bíblico. Concéntrense, tomen sus Biblias y lean conmigo, hermanos. Vamos a tener una clase teológica, vamos a meterlos al griego. Noten cómo dice 1 Juan 3:4, es la cita que está citando Elena de White en el original, en la cita original, que en el libro mutilado se lo quitaron. Pero vamos a ver cuál es el efecto mortífero y el veneno de la serpiente que hay bajo su refugio. 1 Juan 3:4 dice Elena de White: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la definición bíblica de lo que es pecado. Lo dice Dios a través del apóstol Juan. El concepto de pecado no lo define la iglesia adventista, no lo define ningún pastor, ningún teólogo, ningún erudito. La definición bíblica, dice Elena de White, es la que da la palabra de Dios, la definición de lo que es pecado. El pecado es transgresión de la ley. Aquí el apóstol Juan está usando dos palabras griegas. Si ustedes tienen duda, búsquense un diccionario Strong o un léxico griego y hebreo. Yo uso por lo consiguiente la concordancia Strong. Uso también el léxico griego y hebreo Westcott y Hurd, y también uso el léxico griego Techondor. Es interesante que en el griego el apóstol Juan está usando dos palabras aquí. Una es armatilla para pecado y etimológicamente armatilla es errar al blanco. Pecado es errar al blanco, armatilla. Y la otra palabra que usa Juan aquí para infracción de la ley es anomía. En otras palabras, Juan está diciendo aquí, todo aquel que comete armatilla, o sea, pecado, infringe también la ley, pues el pecado, o sea, el pecado es anomía, es infracción de la ley, armatilla y anomía. Si tienen dudas, váyanse a un léxico griego. Hermanos, la definición de pecado es la que da la Biblia, transgresión de la ley, pero en el libro mutilado fue suprimida y en una forma subliminal y sutil ataca el concepto de pecado, hermanos. Porque desde hace años se está atacando sutilmente nuestras creencias y doctrinas. Desde que se introdujo a nuestra iglesia el famoso libro Preguntas sobre Doctrina, publicado cerca de los años 1950, este libro vino a dividir la iglesia, vino a darle un vuelco a las creencias y doctrinas de la iglesia. Un libro que está saturado de pecado original, teología católica, doctrina católica del pecado original. Desde hace años está la iglesia adventista siendo bombardeada con conceptos teológicos errados que no tienen nada que ver con nuestras creencias, ni doctrinas, ni con nuestros pilares. Porque la iglesia adventista tiene 28 creencias, 6 doctrinas y tenemos 7 hitos, 7 pilares adventistas. Por falta de tiempo no puedo explicarles cada uno de ellos, pero la iglesia adventista tiene 28 creencias, 6 doctrinas y 7 hitos. Interesante. Ahora, ¿por qué nosotros decimos de que Elena de White tenía claramente el concepto de pecado y que en el libro mutilado se lo suprimieron? Elena de White no solamente lo dice en el conflicto de los siglos, que el pecado es transgresión de la ley. Elena de White tiene decenas de citas. Yo solamente voy a usar algunas para que vean de que Elena de White tenía claro el concepto de lo que es pecado. Claro, sin ambigüedad y sin andar balbuceando
o siendo neutrales. Elena de White tenía claro el concepto de pecado. Nunca, ni en ninguna cita, Elena de White dijo que el pecado sea una condición o un estado. La teología católica del pecado original es la que sostiene que el pecado es un estado y una condición. Pero Elena de White jamás en ninguna cita, en ningún libro, Elena de White dice que el pecado sea un estado y una condición. Ella claramente en su cita dice que el pecado es infracción de la ley. Vamos a leer alguna cita. Review and Herald del 10 de junio de 1890 dice: ¿qué es pecado? Y repite lo mismo que dice el Conflicto de los Siglos en el original. ¿Qué es pecado? La única definición, noten que dice la única, porque todas las definiciones que da la Biblia, por ejemplo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, lo que no proviene de fe es pecado, todo va a dar a la ley, porque lo que define lo bueno y lo malo es Dios a través de su ley. Por eso es que en ese contexto ella dice la única. ¿Entienden qué significa la palabra única? Ya no hay otra. La única definición de lo que es pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Y dice ella, el apóstol dice, donde no hay ley, no hay transgresión. Noten que Elena de White tenía claramente definido lo que es el pecado, transgresión de la ley. Violar uno de los 10 mandamientos, eso es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Noten cómo dice esta otra cita. Review and Herald del 5 de julio de 1892 dice: la única definición que la Biblia da de lo que es pecado es transgresión de la ley. Hermanos, ¿hay alguna ambigüedad en esto? Negativo. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. Pecado es transgresión de la ley. Dice otra cita. Señales de los tiempos, 3 de marzo de 1890 dice: a fin de tener a Cristo en nuestros corazones, debemos dejar de pecar, dice ella. Noten que Elena de White nunca dijo en sus escritos, ni tan siquiera lo insinuó, de que vamos a estar pecando hasta la venida de Cristo. Esta es teología diabólica. Si usted escucha a algún predicador de la iglesia adventista que desde el púlpito está diciendo que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, esa es teología diabólica. Ya lo explicamos en otras presentaciones, que mucho antes de que el pueblo de Dios, antes de que se cierre la puerta de la gracia, mucho antes el pueblo de Dios habrá dejado de pecar, habrá vencido el pecado. Y Elena de White dice aquí, debemos dejar de pecar. La única definición de pecado que tenemos en la Biblia es transgresión de la ley. Pero ¿por qué lo quitaron en el Conflicto de los Siglos? Los que editaron y mutilaron el libro. ¿Por qué lo quitaron? Porque el libro no solamente suprime la verdad, sino que ataca el concepto teológico de lo que es pecado. Al suprimirlo y dar un concepto ambiguo, están mutilando y están atacando la verdad bíblica sobre lo que es el pecado. Noten cómo dice, Señales de los Tiempos, 8 de enero de 1894, otra cita. La única definición dada a la palabra de Dios respecto a que es pecado se encuentra en 1 Juan 3:4, dice ella. Cualquiera que comete pecado traspasa la ley de Dios, ya que el pecado es transgresión de la ley, dice ella claramente en esta cita. Ahora, sigamos estudiando a profundidad este tema, hermanos. Ya vimos de que el pecado es transgresión de la ley, claramente. Ahora, ¿cómo se origina el pecado? Hablamos del ser humano. ¿Cómo se origina el pecado en el ser humano? Es interesante que en la misma cita de Elena de White, que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 1, nos da un pincelazo que nos va a ayudar a profundizar en este tema para ver cómo se origina el pecado. Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 1 dice: el pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior. Noten, si hay algo exterior, significa que hay algo interior. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Noten qué interesante. Vamos a ver qué quiere decir Elena de White a profundidad. Para entender Elena de White, hermano, yo siempre lo he dicho, hay que estudiar primero la Biblia. Primero estudie la Biblia
para que entiendan lo que quiere decir Elena de White en sus escritos. Nunca debemos de ser al revés. Primero estudiamos la Biblia, conozcamos los contextos a profundidad y después vámonos a estudiar lo que dice la sierva del Señor. Ahora, quiero explicar algo antes de hablar cómo se origina el pecado. Cuando nosotros nacemos en este mundo, heredamos una tendencia al mal, pero no el pecado. El pecado no se hereda. Lo que heredamos de Adán y Eva y de nuestros antecesores y de nuestros padres progenitores es una tendencia al mal, una naturaleza pecaminosa o una pecaminosidad básica, como dice el libro 28 Creencias de los Adventistas. Pero esto solo es la tendencia al mal que heredamos. La Biblia le llama a esta tendencia al mal los deseos de la carne. Es la naturaleza pecaminosa, que no es pecado tenerla. Simplemente es la tendencia al mal. Voy a repetir esto nuevamente para que quede claro con los hermanos que quizás van a escuchar por primera vez este tema. Lo que heredamos de Adán y Eva cuando nacemos en este mundo es una tendencia al mal, una inclinación al mal, que la Biblia le llama a eso los deseos de la carne, solo la tendencia al mal, pero que esa tendencia no es el pecado, simplemente es una inclinación al mal que le heredamos, que la Biblia le llama a eso los deseos de la carne. Vamos a ver algunos textos bíblicos que lo presentan. Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Noten que el problema no está en la carne, el problema está en ceder a los deseos de la carne. Cuando nosotros alimentamos los deseos de la carne, allí sí ya es el pecado, porque estamos alimentando la tendencia al mal. Pero tener la tendencia al mal no es pecado, simplemente es la inclinación al mal, que solamente la podemos ejercer cuando tenemos elección y conocemos lo que es bueno y lo que es malo, y conocemos lo que es el pecado, que vamos a ver de que el pecado es transgresión de la ley. Noten cómo dice Gálatas 5:16 al 17. Pablo, hablando de esta tendencia al mal, que le llama a él los deseos de la carne, dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Noten, adventistas, Pablo está diciendo, no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo no está condenando a los gálatas por tener la carne, sino que le está diciendo, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Tenemos una tendencia al mal, una inclinación al mal que le heredamos. Desde que somos concebidos en el vientre de nuestras madres, ya se los incrustó esa tendencia al mal que le heredamos. El salmista David lo dice de esta manera, Salmo 51, versículo 5, dice así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este texto presenta que heredamos de Adán y Eva una tendencia al mal. Noten que David está diciendo que fue concebido en pecado, no está diciendo nací pecador. El contexto del Salmo 51 es el arrepentimiento de David. Cuando David alimentó los deseos de la carne al codiciar a Betsabé, mujer de Urías Eteo, y después acostarse con ella y embarazarla, y después matar a su mejor soldado, Urías Eteo. Lo mandó a poner en medio de la guerra para que lo mataran. Por eso es que David aquí dice, en pecado me concibió mi madre, o sea que no está disculpando su tendencia al mal, porque por alimentar la tendencia al mal, David cometió el pecado por el cual se está arrepintiendo en el Salmo 51. Es interesante que noten cómo dice Salmo 58, versículo 3, dice: se apartaron los impíos desde la matriz,
Tanto el Salmo 51, versículo 5, como el Salmo 58, 3, están hablando de lo mismo. La tendencia al mal que heredamos de nuestros padres y que la traemos desde Adán y Eva. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Aquí lo que está presentando David es la tendencia al mal, porque ¿desde cuándo un bebé viene mintiendo desde que nace? No tiene uso de razón. Esta es una hipérbole para presentar cómo heredamos una tendencia al mal y que cuando tenemos conocimiento del bien y el mal, la ejercemos cuando alimentamos los deseos de la carne. Eso es lo que trata de decir el salmista David junto con el apóstol Pablo. Dice que se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira. ¿Cómo un bebé desde que nace en su vientre va a estar mintiendo? Eso es ilógico. Lo que quiere decir aquí David es cómo heredamos una tendencia al mal. Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista. Noten que el comentario bíblico adventista dice que tanto el Salmo 51.5 como el Salmo 58.3 debe ser interpretado como una herencia de propensión al mal. O sea que nadie nace pecador. Nacemos con una tendencia al mal, pero no nacemos pecadores. El ser humano se convierte en pecador cuando conoce lo que es bueno y lo que es malo y lo que define el pecado, que es la ley de Dios. Ahora bien, ¿cómo inicia el pecado? El pecado, hermanos, vimos que es transgresión de la ley. Muchos adventistas, porque no tienen discernimiento, confunden naturaleza pecaminosa o tendencia al mal, la confunden con pecado y creen que es una misma cosa. Y como no hay discernimiento, están predicando pecado original. Y lamento decirlo, hermanos, que muchas universidades adventistas están enseñando doctrina del pecado original. Por eso es que muchos pastores, cuando egresan de las universidades, vienen a los púlpitos a predicar pecado original. Ya he escuchado muchos ministros que suben al púlpito a decir de que nadie puede vencer el pecado, porque el pecado es una condición y un estado, y vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Doctrina de calvinismo y de San Agustín de Hipona, los padres del pecado original. Tengamos cuidado, adventistas. Nosotros no somos católicos para estar propagando la doctrina del pecado original. Esa doctrina satánica, enseñar de que nadie puede vencer el pecado y que nadie puede dejar de pecar porque el pecado es una condición y un estado. Es diabólico. Porque el problema es que confunden tendencia al mal con lo que es el pecado. La tendencia al mal solamente es aquella propensión al mal. Y el pecado es cuando nosotros cedemos a los deseos de la carne, cuando nosotros infringimos la ley, cuando nosotros tenemos la conciencia de lo que es pecado. Como dice el apóstol Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No podemos nosotros decir que un bebé es pecador, si el bebé no puede quebrantar la ley. Tiene la tendencia al mal, pero aún no la ejerce, porque no tiene conocimiento del bien y el mal. No hay conciencia de lo que es pecado. Por eso es que un error y una falsa doctrina que la Iglesia Católica practica, de que a los niños hay que bautizarlos porque dice que se le quita la mácula del pecado original. Doctrina católica. Los que patrocinan el pecado original en la iglesia adventista solamente les hace falta bautizar a bebés recién nacidos. Es lo mismo. Si usted escucha a alguien que diga que el pecado es un estado o una condición, es pecado original. Es media doctrina del pecado original, pero como no hay media, sino que es una doctrina completa. ¿Cómo se origina el pecado? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder. Santiago 1:12 al versículo 15. Aquí nos explica el apóstol Santiago cómo se origina el pecado. Noten, por eso es bien importante tener claro el concepto de lo que es pecado y lo que es tendencia al mal. Es importante. Si usted aún no discierne eso, va a estar predicando doctrina católica del pecado original, hermanos. Santiago 1:12 al 15 dice, noten cómo se origina el pecado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, hermano. Ser tentado no es pecado. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es ceder a la tentación. Un bebé no puede ser tentado para que peque porque no tiene uso de razón. Los que son tentados son los que tienen uso de razón para que en base a eso puedan decidir pecar o no.
Cristo fue tentado, de él dependía si cedía a la tentación o no. Y eso lo dice Santiago. Bienaventurado al varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la tentación o la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Y ahora dice cómo se origina el pecado en el ser humano. Anoten esta cita. Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Noten los deseos de la carne. Cuando empezamos a alimentar los deseos de la carne, el pecado inicia en la mente, según Santiago. Y vamos a ver otra referencia bíblica. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído. Lo que pasó con David. Vio a una mujer hermosa bañándose, la deseó en la mente, la concupiscencia, la mandó a llamar y se acostó con ella. Sino que cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia tiene que ver con un mal deseo interno en la mente. Después que ha concebido, da luz al pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. O sea que el pecado, ¿a dónde inicia? En la mente. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Se manifiesta externamente. El pecado que inicia en la mente se manifiesta externamente. Por eso es que Elena White, noten cómo dice, el pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna. ¿El principio en pugna cuál es? El deseo pecaminoso. El deseo interno que se manifiesta dentro del ser humano, en la mente, se manifiesta externamente. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Noten cómo dice Cristo en Mateo 15, 19, ¿dónde se origina el pecado? ¿Dónde comienza la transgresión de la ley? Inicia en la mente, con la concupiscencia, con el mal deseo. Mateo 15, 19 dice Cristo aquí, porque del corazón, noten ahí está el principio en pugna, que se manifiesta en lo exterior, porque del corazón salen los malos pensamientos. El corazón es sinónimo de la mente. Busquen un diccionario Strong. Corazón es sinónimo de mente, porque con el corazón no pensamos, sino que es con la mente. Porque de la mente o del corazón salen los malos pensamientos. ¿El qué? Los homicidios. Esto sí es transgresión de la ley, esto sí es pecado. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. ¿De dónde nacen? No porque nacemos en este mundo, sino nacen cuando acariciamos el deseo pecaminoso y alimentamos la carne. Interesante. Alimentar la carne, eso inicia en la mente y se manifiesta en acciones externas. Aquí dice fornicación, adulterio, blasfemias y falsos testimonios. Todo inicia en la mente. Antes de asesinar a alguien, esa persona lo tuvo que haber pensado en la mente. Antes de cometer adulterio, esa persona lo planeó en la mente. Antes de fornicar, la persona lo tuvo que haber pensado en la mente. Antes de levantar un falso testimonio contra el prójimo, la persona lo tuvo que haber pensado en la mente. Antes de hurtar, el ladrón lo piensa en la mente. Antes de decir una blasfemia, la persona lo piensa en la mente. Todo es en la mente, porque el pecado inicia en la mente. Noten cómo dice Génesis 3:6, hablando de la tentación que Satanás le puso a Eva. Noten dónde inició el pecado en Eva. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Noten, lo observó. Y por los ojos entró la codicia, y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable. Noten, la codicia tiene que ver con algo interno. Aquí está trabajando ya la mente. Codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ahí está la manifestación externa. Lo interno era la codicia y la manifestación externa era ¿qué? Comer del fruto prohibido. O sea que Eva pecó no cuando comió, sino cuando lo pensó. Cuando comió fue el pecado en ejecución y se manifestó externamente el pecado.
Pero la concupiscencia inició adentro de Eva, en la mente, pero entró por los ojos. Y dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado inicia en la mente y se manifiesta en acciones externas. Pablo dice en Romanos 7:7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Por qué el apóstol Pablo usa el 10º mandamiento que está en Éxodo 20:17? Usa la codicia. Porque todo pecado externo inicia con la codicia. El pecado es transgresión de la ley. Nadie nace pecador y nadie se condena por nacer en este mundo a menos que haya una elección. Por eso es que la predicación del evangelio es para todo el mundo, porque a través de la predicación del evangelio Dios da una opción a la humanidad de elegir si se salvan o se pierden, si creen en el evangelio o lo rechazan. Dios no puede mandar al infierno, si usamos esa terminología, aunque el infierno no existe en el contexto católico romano. Ya hemos explicado en otros temas qué es el infierno, qué es la Gehenna, pero hablemos en esa terminología para cargar un punto. Dios no puede mandar al infierno a un bebé solamente porque nació en este mundo. Dios no puede mandar a los hombres solamente porque nacen sin haber elegido. ¿Dónde está libre elección? ¿Dónde está libre albedrío? Me explico, hermano, el pecado tiene que ver con libre elección. Y eso solamente lo ejerce alguien que tenga uso de razón y que conozca lo bueno y lo malo. Voy a leerle 2 citas de Ellen White, donde estas citas presentan en lujo de detalle lo que es el pecado. Por eso es que Satanás quiere eliminar de nuestra mente el concepto legítimo de lo que es pecado. Ellen White tenía claramente el concepto de lo que es pecado. Patriarcas y Profetas, página 395, párrafo 2 dice, ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. O sea que nadie está forzado a pecar. Nadie. El diablo no puede forzar a nadie a pecar, hermanos. Cuando alguien dice, no, la tentación era muy fuerte, no tenía otra alternativa, excusas. No, yo me fui de la iglesia porque X hermano no me dio la mano, excusas. Nadie es forzado a pecar. Si alguien es borracho es porque le gusta tomar licor. No es porque el diablo lo haya forzado. El diablo solamente pone la tentación. De nosotros decidimos si la tomamos o no. ¿Me doy a explicar, hermano? No hay ninguna excusa para el pecado. Si alguien no quiere venir ya a la iglesia, que lo acepte. Ya no quiere venir, pero no le eche la culpa al hermano. Si alguien le molestó un mensaje, no le eche la culpa al predicador. Acepte, es usted el que anda mal. No hay ninguna excusa para el pecado. No puede decir usted, no tenía otra alternativa, por eso lo hice. Excusan. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, o sea, sobre la vida, la transgresión es siempre un acto nuestro. Porque ¿qué es pecado? Transgresión. Noten. Un bebé no puede pecar, no puede transgredir la ley, porque no tiene opción de elegir, ni tampoco el diablo lo puede tentar. Es ilógico. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a pecar. Noten qué terrible como está diciendo ella. No puede el infierno ni la tierra obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo e inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podamos ser vencedores. Pregunto adventista, no me vean a mí, aparten su vista de mí. Quiero que se concentren en lo que estoy leyendo. Pregunto adventista, según esta cita y lo que dice la Biblia, ¿se puede vencer el pecado? Sí. ¿Dónde que se vence? En la mente. ¿Por qué Cristo nunca pecó a pesar de que el diablo lo tentó? Porque Cristo no permitía de que el pecado entrara en su mente. Porque el pecado inicia en la mente y Cristo nunca permitió eso porque estaba protegido con la palabra de nuestro Dios. Por severo e inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros.
y mediante su poder podamos ser vencedores. Noten cómo Elena de White armoniza con la Biblia. En Cristo hay poder para vencer, dice ella. Esta otra cita más interesante y poderosa. Conflicto de los siglos, página 500, párrafo 1 dice: Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles. Cristo fue tentado y lo fue tentado como hombre. Y Cristo demostró que podemos nosotros vencer si los tomamos de la ayuda del poder divino. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Dice, esas batallas fueron libradas en nuestro favor. Noten, rechazar. Es una decisión personal que se decide en la mente. Esas batallas fueron libradas en nuestro favor. Esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Y Cristo dará fuerzas a todo aquel que la pida. Y dice ella, nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar, dice ella. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Hermanos y amigos, este estudio ha quedado más que claro para que podamos nosotros hacer diferencia entre lo que es tendencia al mal y lo que es pecado. Y cómo el libro mutilado de Conflicto de los Siglos ataca de una forma sutil el concepto legítimo de pecado. Hermanos, hoy más que nunca, hermanos, estudiemos, seamos analíticos. Ya dejemos, hermanos, de estar escuchando esos temas halagüeños, temas que a usted no le despiertan la mente. Yo a muchos hermanos les digo, tengan cuidado con la clase de predicadores que están escuchando. Hay predicaciones que en lugar de abrirle la mente y hacer de que tenga discernimiento, lo están adormeciéndolo y no lo están preparando para la crisis final, hermano. Mientras Satanás está preparándose para su último engaño, mezclando mucha verdad con error, no podemos nosotros estar durmiendo y entreteniendo a las iglesias. Hay que alertar a la iglesia. No importa que los digan que estamos criticando o que estamos atacando a la iglesia, pero ustedes que tienen discernimiento saben de que no estamos atacando a la iglesia. Estamos exponiendo la verdad bíblica. Aquí en este canal no venimos a criticar a nadie, venimos a exaltar únicamente la verdad de Dios. Y todo sea para la gloria de nuestro Dios. Hermanos y amigos, espero que este estudio te haya servido para que seamos analíticos y pidamos sabiduría a Dios. Porque tenemos un enemigo astuto que anda buscando a quien devorar. Tengamos cuidado con los libros que estamos comprando. Seamos estudiosos, seamos analíticos. No compremos libros a lo loco. Estudiemos, seamos analíticos, profundicemos. Vamos a vender rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre eterno, por este estudio, gracias por tu palabra, gracias porque nos hemos dado cuenta que lo que es tendencia al mal y lo que es el pecado. Gracias, Padre eterno, porque estuviste con nosotros en este estudio, esperando que los amigos y hermanos que vayan a escuchar este tema, tu Santo Espíritu los guíe a la verdad y ellos puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Gracias por este estudio, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.